Buenas tardes Buenas a tardes. todos ustedes, compañeros y compañeras presentes en esta reunión de Ultradian. Saludo más cordial a todos los compañeros y las compañeras que nos acompañan en la tarde de hoy en estas tareas del miércoles sindical. Es una propuesta de Ultradian que hemos venido desarrollando durante varios años con un éxito muy importante, con la participación de muchos de ustedes, pero también con la escucha de lo que nosotros decimos posteriormente por parte de muchos compañeros y compañeras de la DIAN, incluso de fuera de la entidad. En los recorridos que hemos hecho, que muchas personas antes de llegar a la DIAN ya conocen a Ultradian, ya saben que existimos. Algunos de ellos se han afiliado, otros nos han preguntado sobre pues, nuestra práctica sindical. Y al respecto, yo creo que es importante definir en términos sociales el significado de un sindicato o del sindicalismo. Y en este contexto, pues el significado de Ultradian. Ultradian es una organización sindical que apareció en el año 2000 y tuvo su registro sindical en el año 2001. Nos ubicamos en el contexto de un sindicalismo que tiene dos aspectos centrales. Uno es la lucha inmediata, la lucha gremial que llevamos los trabajadores, en este caso los de la DIAN, por nuestras reivindicaciones diarias, que tienen que ver con las mejores condiciones de vida, con el buen trato por parte de la administración, el respeto a los derechos humanos. Y en ese contexto local, el mecanismo central ha sido la negociación colectiva. En un comienzo, a pesar de que la Constitución Política de Colombia de 1991 garantizó la negociación colectiva en el sector público, se negaron a aplicar. Ustedes saben que la Constitución fijó una serie de reglas nuevas en muchos campos, pero no fue por obra y gracia del Espíritu Santo, fue por obra y gracia pues, de las luchas sociales que impulsaron y que llevaron a la presencia o a la existencia de la Constitución política. Luchas sociales que estuvieron enmarcadas en un contexto de paz, por eso se habla que la Constitución del 91 es una Constitución de paz, y también en un aspecto muy importante que es y ha sido la aplicación de los derechos humanos, los derechos humanos como el eje central de las relaciones sociales y laborales, y la aplicación también de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, aspectos que en realidad dentro de la Constitución del 91, perdón, del 86,
estaban supremamente limitados, ya que lo único que se logró, que fue muy importante también frente a la Constitución del 86, fue en 1936 haber reconocido el papel social de la propiedad y haber reconocido la fuerza también del movimiento sindical. La Constitución del 86 fue una constitución profundamente regresiva, conservadora. Por eso duró más de 100 años. Por eso ha sido tan difícil en muchos aspectos lograr la aplicación de la Constitución del 91, especialmente en cuanto a la aplicación de los derechos sociales, en cuanto a la constitución del Estado Social de Derechos, porque sí hubo otra parte que se aplicó con mucha velocidad en la Constitución del 91, fue la parte pues neoliberal, que tenía que ver con el contexto económico mundial en el cual apareció dicha constitución. Eso realmente sí tuvo un auge y ha tenido un auge hoy, incluso también está en crisis. Pero los derechos sociales no han tenido. Por eso pues, tuvimos grandes dificultades para la negociación colectiva en el Estado, teniendo en cuenta que aunque el convenio 89 y 98 de la OIT desde un comienzo garantizaron la negociación en el sector privado y en el público, fue exterior. Otros convenios que fueron el convenio 151 y el convenio 154. Todo esto, convenios fueron ratificados por Colombia, pero frente a la negociación colectiva en el sector público siempre primó una restricción que estaba incluso en el Código Sustantivo del Trabajo, que está todavía ahí. Por eso, cuando logramos constituir el sindicalismo en la DIAN, fue aproximadamente en el año 97, pues fue a partir de las movilizaciones como logramos procesos de negociación. Y cuando aparecimos con Ultradiano en el año 2000, pues fue a partir de las movilizaciones también y en alianza intersindical como logramos resultados para los trabajadores y para la garantía de los movimientos sindicales. Fue solamente hasta el año 2013 y en un contexto en el cual se dieron varios factores, unos de orden nacional, que fue la lucha precisamente por la negociación colectiva, y otros de orden internacional, como fue la urgencia de la élite nacional de los Estados Unidos firmara un tratado de libre comercio con el cual el movimiento sindical nunca estuvo de acuerdo, y que el gobierno en ese momento, un gobierno muy distinto al actual de los Estados Unidos, planteaba la defensa de los derechos humanos con el apoyo del sindicalismo norteamericano. Por eso fue la inclusión del plan de acción laboral como requisito para la firma de dicho tratado de libre comercio, el que nos abrió las puertas para comenzar a firmar negociaciones colectivas. Estas negociaciones colectivas, pues, tuvieron y tienen dos aspectos. Uno, el aspecto local. Hablo del aspecto de las entidades públicas, como el caso de la DIAN. Otro, el aspecto territorial, donde
departamentos, y otro, el aspecto nacional, que es la negociación del sector público. Yo realmente tendríamos que hacer unas 3 charlas de 1 hora cada una, por lo menos, para poder explicar el alcance de todos los acuerdos que hemos firmado desde 2013 hasta el día de hoy. Hemos podido participar en todas las negociaciones que se han dado en la DIAN desde el momento de nuestra fundación hasta el día de hoy. Podemos decir que tenemos un cartabón de garantías que tenemos que hacerlas cumplir, porque hay cosas que se cumplen, hay cosas que están a medias y hay otras por las cuales pues hay que seguir batallando. Lo mismo en el orden nacional. Y solo quiero destacar un aspecto que me parece importante, y es el incremento salarial. Porque el incremento salarial, pues primero tuvimos que entutelar para que fuera el IPC, porque estas élites que han gobernado Colombia pues no querían que fuera el IPC, entonces fue una tutela, y la tutela pues respaldada por la Constitución del 91, la que estableció como mínimo que el incremento debía ser el IPC. Pero fue hasta la negociación de 2013 que logramos por primera vez negociar más allá del IPC. De hecho, eso ha mejorado ostensiblemente la condición de vida de los trabajadores. Y creo que en ese proceso, pues indudablemente, nos hemos venido beneficiando absolutamente todos y todas los que estamos en el Estado. La última negociación fue por 2 años, lo que significa que para el próximo año el incremento salarial pues está traspasado precisamente por este acuerdo de negociación colectiva que tenemos los trabajadores del Estado. En ese contexto me parece que es importante que miremos uno de los aspectos que también ha sido objeto de nuestras luchas, como es el tema de la estabilidad laboral. La estabilidad laboral ha sido una pelea muy fuerte. Si nosotros la vemos solo en términos pues, normativos, pues, las normas frías, pues no vamos a entender realmente cuál es el fondo de esta situación. En el Ministerio de Hacienda y en el Gobierno Nacional, en los años 91 y 92, pues todavía pues, la transición era más difícil. Todavía el proceso no estaba andando como debía ser. Y en ese momento llegamos a tener 2 plantas. Una planta de carrera y otra planta que era una planta de supernumerarios, que estaba arreglada, tenía sus normatividades, que incluso en las reformas tributarias se le aseguraban los recursos. Pero esta planta de supernumerarios pues tenía muchas dificultades, porque los supernumerarios eran estrangulados cada 6 meses con la renovación. Y eso era determinado por razones de orden político. Normalmente estaban unidas a las reformas tributarias. Ustedes saben que aquí en Colombia hemos tenido reformas tributarias casi que anuales todo el tiempo, ante la dificultad de hacer realmente una auténtica
reforma tributaria que sea estructural y que nos permita tener un sistema tributario democrático y garantista, y sobre todo que sea progresivo. Y entonces cada vez para conseguir votos, pues jugaba la reforma tributaria, entonces venían las entradas y las salidas de la provisionalidad. Y esto duró prácticamente hasta 2011. Y fue a raíz de un fallo promovido por el doctor Jairo Villegas Arbeláez, una de las personas que ha trabajado con nosotros, con los estatales, que ha estado muy cercana a nuestra federación Ultradep y que ha sido compañero, como abogado, compañero de lucha de los estatales en términos generales, especialmente los estatales de Ultradep, los estatales que son los de la CGT, pero también los estatales de Fenaltrace, que son de la FUT, y otros estatales que no están de Fenaltrace, pero que también son de la FUT, o los estatales de la CTC. Fundamentalmente, en ese panorama que el movimiento de los estatales se ha movido, el doctor Jairo Villegas, y él presentó una demanda porque un nombramiento que debía ser por 6 meses legalmente, pues se ha convertido en nombramientos pues a los que lograban sostenerse en ahí por periodos de 10 años en ese momento. Y es esa demanda la que nos logra precisamente una transformación. Y entonces, por eso digo que si lo vemos solamente desde las normas que aparecen o desaparecen, las normas frías, sin una explicación social de las luchas que hay detrás de esas normas, pues es muy difícil. Por eso, ya sociojurídica que trata de entender los procesos como procesos dinámicos, procesos de luchas, y en esa perspectiva trata de entender también la normatividad. Y ahí ya en el 2011, después de una decisión que había tomado el director de ese momento, el director Ortega, de echar a 1.000 provisionales, porque supuestamente no lo necesitaba, pues se vio la obligación de transformar planta de provisionales en una planta temporal. Pero no solo esa transformación, sino también se vio una necesidad de nombrar más gente todavía y de recuperar esas 1.000 personas que se habían ido, porque comprendió que las necesidades de personal de la DIAN iban mucho más allá del personal que teníamos en ese momento. Nosotros para ese momento vimos que esta planta temporal tenía unas características, y era que esa planta temporal debía permanecer en la entidad hasta que la DIAN tuviera el personal suficiente por la vía pues, de la carrera administrativa y por la vía de la ampliación de la planta. Todavía la DIAN no tiene el personal suficiente. Por eso, en su momento, nosotros defendimos la permanencia de esa planta temporal, pero bajo el requisito de el incremento de la planta de personal de la DIAN y el requisito de los concursos. Esos fueron los dos elementos que se plantearon en su momento, porque creíamos que en la medida en que existiera esa planta temporal, hasta el momento en que la DIAN resolvía el problema del personal que necesitaba, pues podríamos mantener un personal tranquilo, un personal comprometido con la institucionalidad, y no tendríamos ninguna objeción frente al problema del avance de la carrera y del avance de los concursos. Ortega abusó también de esto, porque después se inventó otra planta temporal. La primera fue de 2.618 empleos, pero después él se inventó otra de 800 para recuperar esos 1.000 cargos que había echado. Pero ya entonces creó una planta temporal ya con recursos, no de inversión, sino con recursos de funcionamiento. Y entonces ya pues entró en un conflicto
porque entonces ya pensaba que el crecimiento de personal en la DIAN iba a ser solamente por la vía de las plantas temporales, y así no podía ser, porque el crecimiento de personal en la DIAN tenía que ser por la vía de la planta de carrera administrativa y por la vía pues, del desarrollo posterior de unos concursos. Y en esas condiciones es como ya en el año 2015, entonces esta planta de temporal, las dos plantas temporales que habían, la primera en el 2015, con alrededor de 1.500 empleos, se convirtió en una planta provisional, entrando, digamos, al sistema de la carrera, y posteriormente en el 2016, con alrededor de 1.900 empleos, pues se creó, se incorporaron, digamos, ¿sí? No, se prorrogaron empleos temporales hasta diciembre de 2018 y ya, digamos, antes de eso, en diciembre de 2017, esos empleos se volvieron una planta permanente. Entonces, podemos ver que ahí hubo pues un paso precisamente de, de estas plantas de empleo temporal a empleos permanentes, con un compromiso, que era el compromiso de los concursos, compromiso que no tuvo ni Ortega, que tampoco tuvo Santiago Rojas, eh, con quien presionamos eh, la ampliación también de cargos en la DIAN, teniendo en cuenta que en ese momento había una planta autorizada y una planta provista, o sea, había una diferencia entre la planta autorizada y la planta provista. La planta autorizada era más, pero la planta provista era menos. Entonces había un faltante y las condiciones de trabajo eran bastante complejas. Teníamos ausencia de personal, falta de personal y eh, esa presión unido a la falta de interés de Santiago Rojas, a pesar que la norma lo obligaba, con su área no estaba comprometida con los concursos, y a pesar de que la norma lo obligaba, no quiso hacer concursos, aunque sí, pues, se comprometió, digamos, a avanzar en cuanto a la exigencia frente al gobierno nacional de llenar con personal eh, la planta autorizada y conseguir más recursos al respecto. En esa perspectiva, pues llegamos a Romero. Nuevamente, pues todavía quedaban cargos por llenar. Vino la presión y él, pues, tuvo que hacer la exigencia a la DIAN, porque ya en ese momento ya no solo era la exigencia nuestra, en ese momento, pues Colombia había ingresado a la OCDE más o menos en el año 2012, entonces ya había una presión fuerte de la OCDE por dos aspectos. Uno, porque la DIAN pues tuviera el personal necesario, y dos, por la carrera administrativa. Entonces, por eso, esa presión lo obliga a hacer más nombramientos, que no los hace por la vía del concurso, los hace por la vía de la provisionalidad, y al final de su mandato, antes de irse, convoca concursos, pero sin una ampliación de la planta. Posteriormente llega Junco y solo convoca concursos de ascenso, porque en ese momento estaban separados los concursos de ingreso y de ascenso, y lo mismo, su área de personal pues no está interesada en el avance de la carrera, y la convocatoria solo es de ascenso, pero los efectos de la convocatoria de Romero sin ampliación de la planta pues llevó a la pérdida de 1.000 empleos. 1.000 personas tuvieron que salir en ese momento de la DIAN, y ya llega el gobierno del cambio, y con el gobierno del cambio, el director que aparece, el primero que aparece, esto le sirvió de trampolín porque ahora es un candidato presidencial. Este personaje
el director Reyes se compromete con la ampliación de la planta. Nosotros lo habíamos conocido en la lucha por la justicia tributaria. Y una de las críticas precisamente que se hacía a la eficacia de la DIAN dentro del marco de la justicia tributaria, pues tenía que ver con la falta de personal. Y eso pues se logra en la reforma tributaria que presenta el ministro Ocampo y Reyes al Congreso, pues en nombre del gobierno del cambio. Y aquí tenemos ya pues un crecimiento necesario donde se resuelve el problema de la planta de personal, un crecimiento pues de 10.000 personas que tiende o que realmente es una práctica de fortalecimiento de la DIAN. Hay un aspecto que está ahí que se me olvidó mencionar, y es que en ese contexto también la otra cara de la moneda tiene que ver con los sistemas, porque es que la productividad está unida al avance de los sistemas y a la presencia de la gente. Son dos los aspectos que están unidos en ese contexto. O sea, si tenemos un avance de los sistemas y tenemos la gente preparada, vamos a poder lograr una mayor productividad. Entonces logramos avanzar en la gente, pero mantenemos el rezago en sistemas. Realmente el rezago en sistemas es desde que apareció la DIAN. Por ejemplo, en la parte aduanera existía el SIDUNEA, que funcionaba en Francia. Funcionaba con 4 módulos. Y aquí nunca dejaron desarrollar más de 1 o 2 módulos. No los dejaban desarrollar, es la realidad. Aquí ha habido una política para detener los sistemas, porque los sistemas construyen mayor control. Los sistemas transparentan, los sistemas siempre generan trazabilidad. Y esa ha sido una de las situaciones por las cuales, a pesar de muchos esfuerzos, a pesar de mucha plata que se ha gastado, a pesar de muchas inversiones, eso ameritaría una charla para hablar simplemente del tema de los sistemas. Han encontrado con la barrera permanente y constante a través de los diferentes gobiernos, que es la barrera de que no les interesa que tengan la conectividad suficiente, que no aparece nunca la conectividad suficiente, nunca aparecen los mecanismos necesarios para que los sistemas sean verdaderas herramientas, y entonces nos mantenemos con sistemas que son precarios, con sistemas que podrían ser mucho más avanzados, y todavía está el problema, y ahí hay un crédito del BID, que inicialmente fue de $25 millones, que cuando empezó este gobierno ya habían gastado $5 millones, nunca quedó claro en qué, y ahora hay una discusión, y es si vamos a tener los sistemas aduaneros que necesitamos en el momento oportuno, si realmente se están haciendo los esfuerzos y si vamos a tener ese control aduanero, porque siempre uno está oyendo hablar de todo el tema del contrabando de alrededor de 7 y pico millones de dólares, de 30 billones de pesos. Sin embargo, los mecanismos de sistemas todavía que permitan el control aduanero desde el momento de la llegada de las mercancías hasta su nacionalización, controles efectivos, reales, en tiempo real, todavía no están. Nosotros aspiramos a que salgan pronto y seguimos haciendo esa exigencia porque ya hemos avanzado en el personal, pero no hemos podido avanzar en los sistemas. Y lo mismo la discusión sobre el sistema tributario. El sistema tributario, los sistemas no funcionan. La gente tiene que que acceder a varios sistemas para poder recabar información, para poder tomar decisiones. Han surgido propuestas como, por ejemplo, que por qué no compramos un sistema que ya esté hecho y simplemente lo adecuamos, pero la teoría dice que si ese sistema que se compre nuevo no está por lo menos en un 90%, pues no va a funcionar, porque si usted arregla una parte del sistema, se le descuadra otra, se le descuadra otra, se le descuadra otra, y por eso es mejor desarrollarlo desde la propia entidad. Y entonces ahí hay otra discusión
si ese desarrollo de la propia entidad lo vamos a hacer con personal de carrera, y esa es otra batalla, porque entonces se inventaron, sobre todo desde Muisca para acá, se inventaron toda una serie de contratos, metieron un poco de contratistas, los contratistas avanzaban hasta cierto punto, se terminaba el contrato, después llegaba otra empresa, la empresa que llegaba el contrato tenía que devolverse a ver qué era lo que habían hecho, volver a avanzar, y ahí no tenemos, fíjese que cuánto tiempo llevamos y no tenemos soluciones al respecto. Entonces, como lo dijimos en su momento, desde cuando el Muisca lo dijimos, y lo seguimos diciendo ahora, es por la vía del sistema de carrera administrativa como podemos desarrollar los sistemas. Tenemos la gente capacitada, tenemos la gente formada, y nuestro sistema tributario es muy particular como para venir a decirnos que nos van a traer un sistema que simplemente lo tenemos que adaptar. Esa discusión hoy está presente, y el grupo que está manejando eso supuestamente es un grupo secreto. Hay que firmar allá un acta de confidencialidad cuando estamos hablando de dineros públicos, cuando estamos hablando de recursos públicos, cuando estamos hablando de unas necesidades de sistemas que tenemos no solo la DIAN, sino los colombianos, porque estamos hablando de una evasión de 100 billones de pesos, 100 billones de pesos, no es cualquier cosa. Entonces, esa parte es claro que no está resuelta y que necesitamos soluciones. Pero bueno, volvamos al tema de personal, porque es que están unidas, por eso es que lo planteamos acá, porque es que el personal necesita sistemas, y es en esa medida que construimos transparencia. Ahí se está hablando de minería de datos, ojalá. Nosotros siempre hemos hablado de mecanismos de investigación, sin embargo, por ejemplo, cuando logramos tumbar el manual de funciones por la falta de participación del sindicalismo en ese proceso, que es una participación, pues no a título de negociación, pero sí a título de poder plantear iniciativas racionales, excluyeron profesiones de investigación. Las excluyeron, y a pesar de que dimos la discusión, no la quisieron aceptar de una manera impositiva y de una manera autoritaria, y ahí ya comenzamos a ver esos rasgos autoritarios de este señor Reyes, que realmente fue una decepción. Con lo único que podemos decir que el señor Reyes le cumplió a la DIAN fue con el duplicar la planta del personal y con avanzar en una reforma tributaria que después fue tumbada por la Corte en su aspecto más importante, como fue el recaudo frente a las petroleras y esa discusión frente al papel que juegan las regalías, la relación de las regalías con los tributos, algo que no entendió la Corte Constitucional, que falló en contra del país. Ese modo de ser autoritario de Reyes lo hace una persona antidemocrática. Cuando se dio el proceso de la negociación colectiva, y aunque llegó muy emocionado, diciéndonos que había sido sindicalista, que cuando había estado en su doctorado había pertenecido a organizaciones sindicales, en el momento de la negociación, digamos que rompió uno de los aspectos del proceso sindical, como fue el principio de progresividad y no regresividad. Entonces, ahí lo que podemos ver es como una ambivalencia. En unos aspectos se pudo avanzar, en otros aspectos perdimos, y todavía seguimos perdiendo porque no hemos podido resolver este problema de la progresividad y la no regresividad. Algo fundamental en el Estado colombiano, un logro de la Constitución Política del 91, un logro del sistema internacional de derechos humanos, un principio pues, que tenemos que rescatar los colombianos, no solo los colombianos sindicalizados, sino todos los colombianos que hacemos parte de las luchas sociales y que reivindicamos las garantías para una sociedad democrática. Eso pues es un lunar muy grande
que le queda a este señor, que yo diría que le resta mucho a su sentido democrático eh, en términos generales, pues porque lo vimos aquí en la entidad. En ese contexto, pues se logró pues, la reforma tributaria de ese momento, nos garantizó poder negociar un nuevo sistema de carrera, o por lo menos dialogarlo, un nuevo sistema de carrera. El anterior había sido, pues, fuimos traicionados, tuvimos la posibilidad también de conversarlo, pero a última hora salieron con cosas que nada que tenían que ver y que no habíamos metido en ese proceso de diálogo social. Bueno, con Reyes logramos avances en ese proceso, avances como por ejemplo unificar la convocatoria de concursos para el ingreso y para el ascenso, para evitar precisamente estas jugaditas en el sentido de sacarle el cuerpo al avance del sistema de carrera administrativa. Nos parece que fue muy apresurado de parte de Reyes haber colocado el concurso cada año, pues por las dinámicas mismas del concurso. Nosotros propusimos que fuera cada 2 años. Esto hubiera dado una dinámica a la transición, una dinámica pues que tiene que ver no solo con el tema del trabajo, sino con el tema también de la formación para el concurso. Este tema es muy importante porque nosotros consideramos que con una buena formación se puede pasar el concurso. La superación del concurso implica prepararse, implica todos los días fortalecerse en el conocimiento y en la práctica. Porque el concurso es un concurso de conocimientos. Nosotros hemos hecho esa crítica al concurso de conocimientos también, porque consideramos que el concurso ante todo debería ser una valoración de la ética, porque la ética es la que nos muestra cuál puede ser la estética de una entidad. El conocimiento no siempre está ligado a la ética. El conocimiento en las entidades públicas, sí, claro, es fundamental tener unas bases conceptuales, y allí precisamente los procesos de profesionalización que quedaron muy claros desde el 91, por ejemplo. Antes se podía avanzar de otra manera y no había necesidad en los procesos de profesionalización hasta cierto punto. Hoy en día no, hoy en día es mucho más claro eso, pero la profesión también hay que entenderla como unas herramientas conceptuales. Y en esa perspectiva, personas que llegan a las entidades públicas o a cualquier trabajo, pues desconocen el quehacer de la entidad o de la empresa, y solo en el hacer aprenden el quehacer. Pero el problema de la ética es mucho más complejo, porque precisamente la ética significa para nosotros una lucha pues que se viene dando en este país, que pues tiene sus traspiés, tiene sus avances, que igual se ha avanzado. Todo proceso de cambio pues arrastra todavía su lastre, y entonces en esa perspectiva nosotros sí consideramos que los concursos deben primar la ética antes que el conocimiento, sin que desechemos la importancia o el valor que tiene el conocimiento, pero es que el conocimiento sin ética es muy complejo, y sobre todo muy dañino para las sociedades cuando eso sucede. No siempre eso sucede. Probablemente son contextos sociales y contextos muy concretos los que definen esos procesos. Posteriormente, pues Villabona, con quien logramos conversar bastante, creo que ha sido la administración con que más hemos conversado. Tuvimos un diálogo fluido, pues que tenía varios aspectos. Uno, pues el que significó la Comisión Unificada Sindical,
que fue una nueva reglamentación que surgió, dadas las condiciones de auge, de crecimiento del número de organizaciones sindicales, por muchos factores que no vienen al caso en este momento. La realidad es que, por ejemplo, en la DIAN tenemos en este momento 44 organizaciones sindicales. Hasta el año 2018 teníamos 6 organizaciones sindicales y en 2018 a hoy hemos pasado de 6 organizaciones sindicales. Crecimos en el periodo 18 a 22 a 19, a 12 organizaciones sindicales, 12 o 14 organizaciones sindicales, y ahora ya vamos en 44, han aparecido 30 organizaciones sindicales en este contexto. Eso pues dificulta el proceso de la negociación colectiva. Los acuerdos pues son más complejos, a pesar de que todos los elementos comunes que tenemos como trabajadores. Y eso que pasaba aquí en la DIAN pues estaba pasando a nivel nacional, o está pasando a nivel nacional. Cuando comenzamos la negociación del orden nacional, teníamos 3 organizaciones nacionales, que eran la CUT, la CGT y la CTC, y teníamos 3 federaciones, que era FENALTRACE, UTRADEC y FECOTRASERVIR pero ya eso después comenzó a crecer y hoy tenemos más de 20 organizaciones en el orden nacional. Entonces, eso llevó a que la administración emitiera una reglamentación y en ese contexto pues apareció la Comisión Unificada Sindical, que es pues quienes llevan la batuta en la negociación colectiva. Nosotros como Ultradian siempre hemos defendido la mayor participación. Nosotros creemos que es una responsabilidad del movimiento sindical resolver estos problemas pues que nos traen muchas dificultades, porque nos afectan en nuestra credibilidad, nos afectan muchas veces no hay solidaridad, la gran mayoría de las veces no hay solidaridad y es como una competencia neoliberal ahí entre las organizaciones. Hay mucha pugna también. Los procesos de unidad no hay, o hay cosas precarias. Y todo esto pues debilita el sindicalismo y no permite tener objetivos comunes claros, no permite discusiones de largo alcance. Esa es la situación. Bueno, la administración, con la administración de Villabona, pues se hizo una negociación importante también. Y en términos de la convocatoria a concurso, pues el planteamiento en ese momento fue que convocara los cargos vacantes. Convocatoria de los cargos vacantes es la que está próxima a posesionarse. Y tenemos después con la administración Ginás, administración pues que ha pasado, pues ¿qué podemos decir? Podemos decir que en el área, por ejemplo, de personal, ya tuvimos un caso porque nuestra asamblea presentamos un alcance para las solicitudes de la participación en la asamblea de algunas personas y no quitarnos. O sea, están dando desde la administración, es una interpretación que está en contra del artículo 53 de la Constitución Nacional, que no, digamos, que no aplica, digamos, las normas de conformidad con la interpretación más amplia, extensiva y garantista pues, de los trabajadores, del ser humano. Se trata de una interpretación restrictiva que trata de establecer restricciones, de limitar
el ejercicio de un derecho, en este caso pues el derecho de la participación en una asamblea, una reunión de la organización sindical a la que están invitados pues todos los afiliados de una seccional. Eso nos parece grave. Entonces vemos este tipo de lecturas en la subdirección de personal. Hemos encontrado, por ejemplo, actitudes bastante fuertes en el área de cobranzas de Impuestos Bogotá, donde la pretensión de pronto es hablar con el presidente de la organización sindical y no con los trabajadores. Nosotros consideramos que el problema se resuelve es hablando con los trabajadores, buscando alternativas con los trabajadores. El presidente de la organización sindical es un representante legal que tiene una vocería de la organización sindical, pero la problemática concreta del área de cobranza la conocen las personas que están en cobranzas y es con ellas que se debe dialogar, y por eso tenemos directora seccional y se lo planteamos a la subdirección de cobranzas que nos llamaron, pero simplemente se quedó en eso y nosotros no creemos que sea un problema burocrático de resolver desde la representación legal, sino creemos que es un problema de participación en el cual deben escuchar a la organización sindical en su conjunto, a sus bases, a su gente, pues que está precisamente en estas situaciones de complejidad. Tuvimos otra situación, pero bueno, afortunadamente la logramos resolver. Y creo que nosotros, en el caso de Ultradian, siempre nuestro mecanismo del diálogo pues ha estado presente, porque pues una de nuestras reglas es la lucha por la paz, y la paz se resuelve precisamente por la vía del diálogo, por la vía de la negociación. Los grandes conflictos y los pequeños y los medianos y todo tipo de conflictos en el mundo que hoy son bastante fuertes y bastante complejos, y en Colombia pues se resuelven por la vía de la negociación, no existe otra manera. Lo hemos visto y está demostrado de múltiples maneras, con mayor razón. Si de esa manera se resuelven los conflictos bélicos, pues con mayor razón los conflictos sociales, que son conflictos pacíficos, que son conflictos en los cuales no está presente el odio ni nada de eso, sino simplemente está la voluntad de buscar alternativas a los problemas que se presentan. ¿Cuáles son, digamos, los resultados para el día de hoy de todo este proceso de ampliación de la planta, de fortalecimiento de la DIAN, en lo cual hemos estado comprometidos, y también del fortalecimiento de la carrera administrativa y de la transición que hemos planteado, en la cual pues Tradian ha sido líder en todo el tema de las capacitaciones, de toda la formación para el concurso, como una alternativa también de lucha, toda vez que la lucha por el conocimiento es una lucha válida. Y también Ultradian reconoce pues a todos los que luchan. La lucha hace parte precisamente del sentido del sindicalismo. Todos los que luchan pues tienen que luchar. Es su sentido, es su fuerza, es su capacidad de lucha. Lo que sucede es que a veces unas luchas son por transformaciones, otras luchas son por mantener estatus, por mantener condiciones, permanecer en condiciones que muchas veces están ligadas a privilegios. Pero eso sucede cuando hay cambios sociales. Por eso, repito siempre, y lo hemos dicho y lo hemos definido y lo seguimos definiendo en Ultradian, por eso nosotros hablamos de transiciones, pero también hablamos de movimiento, de dinámica. O sea, significa que hablar de transición implica reconocer también que hay una dinámica y que debe haber una dinámica y que debe haber un movimiento permanente de avance en la carrera, y que debe haber también una transición para garantizar pues el respeto al ser humano, el respeto al trabajador, y también garantizar todo el tema del conocimiento. El Estado colombiano, hasta antes del 91, el método que había para ingresar a la carrera pues era pues la provisionalidad, que antes de la Constitución del 91 era como un cargo de libre nombramiento y remoción. La provisionalidad se organizaba, armaban el tropel y lograban su incorporación al sistema de carrera.
Esa fue la tradición antes del 91. Después del 91 hubo una época de transición donde hubo una serie de incorporaciones a carrera, pero fue la última vez y la Corte, a partir de ese momento, la Corte Constitucional fijó unas reglas claras y no volvió a permitir ese cambio, ese proceso, precisamente una de las reglas del Estado moderno, del Estado con arreglo a fines y con arreglo a valores, precisamente la carrera administrativa. Eso es algo que lo debemos tener claro, sobre todo pues, quienes hemos estudiado estos temas del significado constitucional de la carrera administrativa. El movimiento sindical primero hizo unas modificaciones legales para lograr la incorporación de provisionales y no fue posible. Después incluso hubo hasta una reforma constitucional. Logramos una reforma constitucional para la incorporación y la Corte Constitucional la declaró inexequible, inconstitucional. Declaró la reforma constitucional. O sea, fue una reforma constitucional inconstitucional. Aquí no es posible incorporar absolutamente a nadie si no es por el mecanismo del concurso. Eso es importante que lo tengamos claro, porque todavía hay gente pues, que no conoce el tema y que considera que eso puede hacer. Es tan importante el tema de la carrera administrativa que, por ejemplo, en Bangladesh, el movimiento estudiantil se abanderó de la carrera administrativa, desarrolló un proceso tan fuerte que terminó en una especie de estallido social parecido al de Colombia, porque lograron tumbar a la presidenta de Bangladesh, que era una dictadora, pero que era parte de una familia que había logrado la revolución, o sea, la independencia de Pakistán y la creación del Estado de Bangladesh. Y hoy incluso ya las noticias dicen que fue, a pesar de que ella está exiliada en la India, fue declarada con pena de muerte esa señora. Afortunadamente en Colombia no hay pena de muerte por razones de derechos humanos, pero todo ese proceso comenzó precisamente por la lucha de los estudiantes por la carrera administrativa. Lo mismo sucedió en el Nepal. En el Nepal hubo unas transformaciones precisamente de gobierno que fueron producto de la lucha estudiantil, y detrás de esa lucha estudiantil estaba la lucha por la carrera administrativa. No es menor esta lucha por la carrera administrativa, no es menor. Nosotros con cariño, con entusiasmo, hemos defendido a todos los trabajadores de la DIAN porque es nuestra misión y nuestra labor, pero siempre sobre la base de la verdad y no sobre la base del engaño ni sobre la base de la mentira. Nosotros creemos que aquí, si hablamos con la verdad, pues dicen que por la verdad murió Cristo, porque la verdad precisamente es la que nos permite constituirnos como sociedad. Hoy tenemos combates muy fuertes por la verdad, tenemos unas luchas muy fuertes por la verdad en el orden nacional y en el orden internacional que nosotros tenemos que identificar. En este proceso, hoy tenemos una planta de apoyo de 6.608 personas y una planta misional de 9.230 personas. El 58% es misional y el 42% es de apoyo. Ahí hay un problema. La DIAN tiene un problema con eso, porque los estudios nos indican que la DIAN debe tener mínimo un 70% en la planta misional. O sea, todavía nos falta avanzar en un 12% en la planta misional, porque es lo que determina el sentido de la DIAN, la razón de ser de la DIAN es su misión. Y esa misión debe cumplirse. Y sobre esa misión nos fijan las metas, sobre esa misión nos pagan, sobre esa misión nos evalúa la sociedad colombiana, sobre esa misión nosotros llevamos el recaudo al país. Entonces aquí estamos fallando. Por otro lado, vemos que el 30 de septiembre del 2024 teníamos 5.278 compañeros provisionales y compañeras. Al 31 de agosto de 2025 tenemos 4.460 compañeros y compañeras provisionales. O sea que el número de provisionales ha decrecido en un 12.9%. Tenemos un 12.9% menos de compañeros provisionales. En cargos de libre, teníamos en el 2024, 30 de septiembre, 103 compañeros y compañeras. Hoy tenemos 120 compañeros y compañeras en cargos de libre.
Es preocupante este incremento en los cargos de libre, porque pues nosotros consideramos, y es una posición de Ultradian, que el único cargo de libre nombramiento y remoción que debe existir en la DIAN es el del director y su equipo. Los demás cargos deben ser de carrera y provistos por personal de carrera, indudablemente con la movilidad y con la discrecionalidad que tiene la dirección general. En carrera administrativa, a 30 de septiembre del 2024, teníamos 5.410 personas. Hoy, a 31 de agosto de 2025, tenemos 9.803 personas. Significa que todas estas personas que han ingresado, no solo ha sido su esfuerzo de presentar el examen, no solo porque su esfuerzo de presentar el examen ha estado unido a la lucha que hemos librado, a la lucha que ha librado Ultradian, a la lucha del gobierno del cambio por la ampliación de la planta, por el fortalecimiento de la institucionalidad de la DIAN, por tener más empleos en la DIAN. Eso para que lo reconozcan los compañeros nuevos que les hemos prestado nuestros saludos, los hemos llamado, los hemos invitado a que se organicen, a que participen del movimiento sindical. Y bueno, estamos abiertos precisamente a eso desde Ultradian, porque fíjese qué tanto hemos avanzado. De 5.410, hoy tenemos 9.803 personas que han llegado producto de este esfuerzo colectivo, porque nunca el esfuerzo es individual, es un esfuerzo colectivo. Nadie estudia solo. Llegó al colegio solo, tuvo unos papás, tuvo una familia, tuvo un contexto social que fue el que lo llevó a poder superar todas estas etapas del conocimiento y poder terminar superando un concurso. Pero también fue una lucha la que nos llevó también al fortalecimiento de la planta de personal, porque duramos muchos años, prácticamente desde que fundamos el sindicalismo en la DIAN, luchando por ese fortalecimiento de la planta de personal, y solo hasta la reforma, la primera del gobierno del presidente Petro, logramos duplicar la planta de personal. Es un logro que hay que destacar y que tenemos que reconocer como un hecho político muy importante, porque incluso hoy hay personas, candidatos a la presidencia, que están hablando nuevamente de reducir la planta de personal de la DIAN. Y una de las situaciones que tuvimos, por ejemplo, en Argentina con Milei, fue que una de las tareas que pretendió hacer y tuvo que movilizarse el sindicalismo tributario y aduanero en argentino, porque lo primero que buscó hacer Milei fue reducir la planta de personal de la administración tributaria y aduanera argentina. Entonces, eso no lo podemos olvidar, porque los trabajadores tenemos que mirar cuál es nuestro interés y quién es el que está comprometido con los intereses del pueblo. Entonces, ha habido un crecimiento del 17.9% de la planta de personal. Por otro lado, el encargo, y va a seguir creciendo. Por otro lado, el encargo, tenemos 1.939 personas en el 30 de septiembre de 2024. Hoy, a 31 de agosto, tenemos 1.573, con una disminución del 5,1%. A 30 de septiembre del 2024 teníamos 12.960 personas. Hoy tenemos prácticamente 16.000 personas, o sea, tenemos un crecimiento del 18.8%. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, compañeros y compañeras, porque aquí vemos el fortalecimiento de una institucionalidad en la cual también tenemos unas coberturas en cuanto al teletrabajo, un trabajo autónomo. En el nivel central, por ejemplo, tenemos 422 personas a septiembre del 2025. En el nivel seccional tenemos 396 en trabajo autónomo. O sea, en toda la entidad tenemos 818 personas en trabajo autónomo. En el trabajo suplementario, en el nivel central, 176. En el nivel territorial o local, perdón, tenemos 682 para un total de 858. Ese es el suplementario fijo. Y en el suplementario variable tenemos nivel central 821 y en el nivel local 1.063 para un total de 1.884. O sea que hay unos porcentajes todavía bajos de teletrabajo. Estamos en un 20% de teletrabajo. La perspectiva que tiene la DIAN es que podamos avanzar a un 80% de teletrabajo. Esto es muy importante, pero indudablemente este fortalecimiento va a ser en el trabajo suplementario, ya sea fijo o variable, porque
las reglas para el teletrabajo autónomo pues ya se complejizaron. Nosotros hicimos una propuesta mucho más amplia, pero solo fue aceptado en cierta parte. Nos parece que en esa complejización del teletrabajo autónomo faltó incluir a las personas de la tercera edad que están en otras partes, y creemos que aquí es una mejora que debería darse y que, para poder pues ser más garantistas. Esos son en términos generales algunos de los aspectos que queríamos contextualizar como parte de esta lucha, que es la lucha por el fortalecimiento de la planta de personal de la DIAN. Esperamos que ustedes escuchen con atención estas palabras y que de una u otra manera entiendan pues que estos procesos de lucha, de diálogo, de negociación, son procesos que nos han permitido tener una entidad mejor, nos han permitido tener unas mejores condiciones, y que indudablemente la situación es esa. Queremos saber cómo sigue avanzando. Bueno, y les agradecemos mucho a todas las personas que nos han escuchado en la tarde de hoy, y también a quienes desde YouTube o desde su oficina posteriormente escuchan estos mensajes que les envía Ultradian, un sindicato en la DIAN, cuyas siglas son Solidaridad, Libertad y Paz, con justicia social y justicia fiscal y comercio justo. Muchas gracias, compañeros y compañeras de la DIAN. Un abrazo para todos y todas.